Que Dios les siga bendiciendo. Eh, Bienvenidos nuevamente a su segmento La Sana Doctrina. Continuando con nuestros respectivos módulos de doctrina básica, en esta ocasión nos toca el número 18, que es el siguiente tema. Vamos iniciando, ya que este es un poco extenso. Vamos a iniciar con este tema, el cual es el diezmo y la ofrenda. Amén. La palabra diezmo se traduce del vocablo macer, que significa la décima parte. El diezmo es tomar la décima parte de tus bienes materiales y económicos, por lo que debemos considerar la fidelidad y obediencia de la entrega de los diezmos, de lo que Dios nos provee. En este mandamiento ha estado vigente antes de la ley. Abraham a Melquisedec, Génesis 14, del 17 al 20. En el tiempo de la ley, Israel a los levitas, y en ese tiempo el cristiano a su respectivo ministro. Como hijos de Abraham, debemos hacer las obras de Abraham, ya que como es un principio, estamos viendo de que es un principio, no es algo que inició en la ley, eso inició antes de la ley, inició antes de Israel. Cuando el Padre muestra su amor desde la eternidad al preparar una ofrenda para salvación de la humanidad, es decir, Dios ofrendó a su Hijo antes de la fundación del mundo. Cuando ofrendamos, lo debemos hacer de forma voluntaria, por amor, humildad y agradecimiento, porque Dios no solo ve lo material que presentamos, sino ve la intención que hay en nuestro corazón. Un ejemplo de esto es Caín y Abel, ya que notamos que Dios observa primero a la ofrenda, es decir, primero observa la actitud y luego ve lo que lleva. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 5, de 3 al 5. Continuamos. En el Antiguo Testamento Dios estableció que el diezmo del ganado vacuno y del rebaño, del fruto del campo le pertenecía a él. Deuteronomio 14:22. Cuando repartió la piedra prometida a Israel, dio a cada tribu una parte de ella, pero a la tribu de Leví no le entregó parte de la tierra porque ellos debían dedicarse al servicio del tabernáculo. Ellos le servían a él, por lo que todo el pueblo debía darle el diezmo a él, llevándolo a las manos de los levitas. Es decir, los levitas comían eh, vivían de los diezmos. El pueblo debía diezmar fielmente de todos sus bienes. Los levitas vivían del altar. El pueblo debía diezmar fielmente todos sus bienes. Del producto de su cementera, de lo que rendía su campo cada año. En algunos ejemplos podemos ver los ejemplos, las actitudes de ellos y qué beneficio recibieron. Eh, ¿Quién desde antes de la ley? Abraham. Eh, Ahí podemos ver que Abraham diezmara fue una actitud de gratitud por la bendición que Dios le había dado. Diez- Abraham diezmó a uno que era mayor que él, lo que nos enseña que el diezmo debemos darlo a una autoridad mayor que nosotros. Es decir, no darlo a los pobres, como dicen algunos movimientos, que el diezmo se debe dar a los pobres. Eso es alguna de las corrientes que el pensamiento humano traslada, pues, y que muchos, pues, dudan
los hacen dudar y pues probablemente hasta obedecen, ¿verdad? Y lo hacen. Jacob, Jacob también diezmó, pero él diezmó condicionalmente. Es decir, su actitud fue interesada y pues Jacob le decía a Dios, si tú me bendices, yo te diezmaré. Eh, y en este tiempo, pues muchas personas, pues quizás tienen esa actitud. Su motivación principal es dar el diezmo para recibir bendición material, lo cual pues no es una motivación correcta, ¿verdad? Ya que se debe dar amor por obediencia y humildad, como vimos anteriormente. Es decir, Dios mira la actitud. Sin embargo, como Dios, que esto es un principio, que es un principio de siembra y cosecha, pues el principio se cumple, pero Dios mira la actitud también. Continuando, ¿verdad? Cierro paréntesis. En este caso, porque no lo hizo por gratitud, sino por interés. Sí, lo que decía anteriormente, y a pesar que Dios lo bendijo, Jacob no cumplió con su promesa. Continuamos. ¿Quiénes diezmaron en el tiempo de la ley? Pues el pueblo de Israel. En el tiempo de la ley, el pueblo de Israel tenía que diezmar por obligación, ya que era ley, dándolo a los levitas, eh, quienes se encargaban de administrar los bienes en la casa de Dios. También ellos daban el diezmo del diezmo, es decir, ellos aún siendo sacerdotes eh, y vivían del altar, eh, también tenían que dar esta parte, ¿verdad? Tenían que cumplir esta ley. Bueno, y tendrían que, en teoría, tendrían que ser los primeros en cumplirla, ¿verdad? Porque ellos administraban, es decir, de alguna manera, pues dar el ejemplo, ¿verdad? Pues esto lo podemos ver, ¿verdad? Que las personas que viven del altar, es decir, los pastores que no trabajan en el secular, sino se dedican a tiempo completo y viven del altar, pues también como principio, ¿verdad? Y acto de obediencia, pues también tienen que eh, hacer este acto de obediencia, ¿verdad? Que es el diezmo, ¿verdad? En el tiempo de la gracia. El Señor Jesucristo en Juan 8:30 y 9 nos explica que los hijos de Abraham hacen las obras de Abraham, que él hizo, y Abraham fue el primer hombre que diezmó. También la Biblia nos enseña que los que creemos en Cristo somos hijos de Abraham, Gálatas 3:7. Por eso también debemos llevar nuestros diezmos a la casa de Dios. En el Antiguo Testamento el diezmo se daba a los levitas y estos son figura de los ministerios. Por eso leemos en Hebreos que aquí se reciben, en Hebreos 7:8, que aquí se reciben los diezmos. Eh, Veamos qué es lo que dice Hebreos 7:8. Eh, y por alguna razón omití poner lo que dice Hebreos 7:8, pero esto me parece importante decirlo, ya que eh, muchas personas, el argumento que usan para cuestionar el diezmo es que no está en el Nuevo Testamento, sino que está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se debe cumplir. Ellos dicen que está en la ley y que la ley ya fue abolida. Eh, entonces, pues también no es cierto porque antes de la ley está establecido el diezmo como un principio, más no como una ley. Es decir, el principio es eterno y la ley es pasajera. Veamos qué dice, leamos desde el 7 o desde el 6, perdón. Hebreos 7:6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que
tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Es decir, cuando se escribió esta epístola, los diezmos, los hombres mortales recibían diezmos. Pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Es decir, aquí está el versículo donde usted puede argumentar que el diezmo sí está en el Nuevo Testamento, como algunos quieren rebatir que no está. Amén. Vamos a continuar. ¿A dónde se lleve el lugar del diezmo? Según Malaquías 3:10, debe ser llevado al alfolí, presentado al alfolí, es decir, al lugar donde usted se congrega, donde usted reconoce autoridad. Y según Deuteronomio 14:22, debe ser sin defecto. En ese tiempo, pues, eran eh, animales, animales que se llevaban y pues estos tendrían que ir íntegros. Aquí podemos verlo en el actual tiempo, que pues debe ser llevado íntegro y no por partes. Es decir, quizás algunos dicen, voy a darte una parte y después te doy otra parte. No, aquí dice que debe ser sin defecto, es decir, íntegro. Vamos a lo que es la ofrenda. La ofrenda se traduce del hebreo ru mau, que significa ofrenda alzada, contribución dada en especie o en dinero. Este término desciende de la raíz rum, que significa exaltar o elevar, detonando que las ofrendas o contribuciones elevadas en lo alto, al colocarlas sobre el altar. Ofrenda también se traduce del griego eulogía, que significa buena habla y alabanza. El griego eulogio, que quiere decir hablar bien, de alabar, celebrar con alabanza, de aquello que se dirige a Dios, reconociendo su bondad con deseo de darle la gloria a Él. Esto nos indica que cuando damos nuestra ofrenda para cubrir alguna necesidad, estamos alabando a nuestro Dios, reconociendo la obra que Él ha hecho en nosotros y le honramos. Vamos a continuar. La ofrenda es voluntaria, eh, según 2 Corintios de 9 y 9:7. Aquí el apóstol Pablo explica en este versículo de que cada quien dé según propuso en su corazón, no de mala gana. Y también habla de que se debe dar con alegría, porque dice, Dios bendice al dador alegre. Y dice no darlo de mala gana, es decir, no por imposición, con una actitud sana, como decía 2 Corintios 9:7. Vamos a leer qué es lo que dice 2 Corintios 7, 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, lo mismo que recalcábamos en el 10, no darlo por interés. Es decir, si yo te doy tanto, yo debo recibir tanto. Eso es una actitud interesada, ¿verdad? Y por necesidad quizás, ¿verdad? Pues si usted ve algunos movimientos que son de la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Hablan de eso, de que si alguno tiene deudas, traiga el diezmo, dicen ellos, el diezmo de las deudas, y Dios le va a proveer. Vamos a continuar. Debe ser generosa.
Eh, Éxodo 35:21. Vamos a leer qué es lo que dice Éxodo 35:21. Éxodo 35:21 dice lo siguiente. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la hora del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Es decir, aquí habla de voluntad para la hora del tabernáculo. Es decir, todo se, se, se puede ofrendar para, para la obra de Dios. Es decir, usted puede ofrendar cosas materiales, no necesariamente solo dinero, no solo necesaria exclusivamente dinero, sino también puede hacerlo con bienes, tal y como dice en el Nuevo Testamento, que algunas personas le servían con sus bienes. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que pues, se puede ofrendar pues equipos de sonido, o sea, equipo que sirva en la iglesia en sonido, sillas, mm, mobiliario, instrumentos musicales, etcétera. Espero haberme dado a entender con esto, ¿verdad? Y pues al mismo tiempo, pues estamos concluyendo este video correspondiente a este tema. Esperamos les haya sido de bendición y esperamos que haya aclarado algunas dudas que usted tenga sobre lo que es el diezmo y la ofrenda. Y pues si le generó duda, pues puede consultar a sus autoridades, ¿verdad? Amén. Que Dios les bendiga. Amén, amén y amén.